Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, Bienvenidos. Parecemos el nuevo Pimpinela. Una vez más a un nuevo psicocafé. Aquí estamos. Aquí estamos. Feliz año. Feliz año. Vamos a comenzar el año, se nos había ocurrido comenzar el año con el gran tema, ¿verdad? El gran tema de inicio, el tema a partir del cual el que comienza todo. Comienza nuestra historia, comienza nuestra vida y luego debería comenzar nuestra actividad como psicoterapeutas también. Y nuestra actividad como pacientes en la psicoterapia. Exacto. Trabajando en ese tema. El apego. El apego es el tema con mayúsculas, es eso, pues donde empieza todo, y por eso pues nos parecía que empezar el año, que esperemos que para todos sea un buen año, Un poquito mejor. en lo posible mejor, sí, que el 2021, y bueno, pues que mejor manera de comenzarlo que con un tema eso, fundacional, un tema básico, precioso, donde empieza todo. Así que bueno, en este vídeo, como siempre hacemos 2 psicocafés al mes, pues en este primero hablaremos más sobre cosas generales de la teoría del apego, y el segundo psicocafé del viernes que corresponda hacia ya la segunda quincena de enero, pues entonces estaremos hablando más de lo que es trabajar con el apego, con la teoría del apego y el apego en psicoterapia. ¿Sí? Muy bien. Pues nos ponemos con ello. Así que bueno, pues vamos a hablar de unas ciertas generalidades, ¿no? Ya hemos empezado así comentando que el apego es el inicio, es el comienzo de todo. Es donde, de hecho, el padre de la teoría del apego, Bowlby, un psiquiatra británico, lo consideraba un imperativo biológico, porque el apego es tan importante como el aire que respiramos, el agua y el alimento, ¿no? Porque es alimento para nuestra mente, para nuestro espíritu, para nuestra vida emocional. El ser humano es un ser psicosocial. Y bueno, pues de hecho surge esta idea de que el vínculo de apego es un imperativo biológico, surge en Bowlby, porque él lo que observa mientras está trabajando como psiquiatra en infantil, en un hospital, es que le dábamos en aquellos tiempos mucha prioridad a esas otras cosas, ¿no? Al alimento, al refugio, al cuidado de que todo vaya bien a nivel, sobre todo, ¿no?, físico. Pero él empezó a darse cuenta de lo importante que era también a esos niveles el alimento emocional, el alimento espiritual, el alimento relacional, ¿no? Y entonces empezó a darse cuenta, a ver más evidencias en esos niños que se quedaban solos en determinados ingresos en los hospitales y demás, de las consecuencias tan importantes y tan dramáticas que podía llegar a tener que esos niños no estuvieran con los padres, ¿no?, con sus vínculos fundamentales, porque el apego es ese vínculo estrecho que generamos con las personas principales que están a nuestro cuidado. ¿Lo definiríamos así? Sí, yo creo que sí, exactamente así, ¿no? Es un vínculo con personas significativas, ¿eh? Es un tipo de vínculo especial, lógicamente, ¿no? No establecemos una relación de apego con la cajera del supermercado o con el conductor de Uber. O al menos de ese apego, ¿no? Todo, claro, es verdad que nos apegamos a nuestra tierra, nos apegamos a nuestro país, a nuestro equipo de fútbol y por supuesto... Sí, el equipo de fútbol mucho. Y al grupo al que pertenecemos, ¿no? A todos nos cuesta que de pronto... Sí, pero son relaciones. Claro. Pero el vínculo de apego, por definición, tiene que ver inicialmente al menos, con una persona significativa, además donante de cuidado. Esto es así, ¿no? Esto es una de las consecuencias de las crisis, ¿no? Toda la teoría del apego surge a partir de que Bowlby está haciendo un encargo de la Organización Mundial de la Salud después de la Segunda Gran Guerra, ¿no? Viendo, la OMS le encarga que vea qué pasa y qué se puede hacer con los niños, miles de niños ingleses, británicos en general, que se han quedado huérfanos.
huérfanos como víctimas colaterales de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y entonces ahí él empieza a darse cuenta de que... como observa que efectivamente son dramáticas, ¿no? La ausencia. Tienen comida, tienen cuidados, ¿no? Tienen refugio, tienen calor, Veía Fonagy hace poco tiempo que decía que en este momento ya la cuestión no es tanto ni siquiera la comida ni el pecho en relación con toda la historia psicoanalítica, ¿no? Sino el cariño, que tú dices antes, no es... hasta entonces se pensaba que era suficiente con tener alimento, con tener cuidado físico y no, Bowlby es el primero que empieza a plantearlo así, a darse cuenta de lo importante que es la presencia, lo importante que es la presencia, sobre todo en niños que no la tenían, que la habían perdido, ¿no? Y cuáles eran las consecuencias de la pérdida de esa presencia, ¿no? Que por cierto, ese estudio se publica, es una de esas cosas curiosas, está publicado por el boletín de la Organización Mundial de la Salud, que se llama así, ¿no? Importancia de la parentalidad en el desarrollo humano. Eso se publicó en los años 60 en la Organización Mundial de la Salud y uno puede, que es lo que yo digo siempre, uno puede terminar la carrera de medicina, como en mi caso, la carrera de la especialidad de psiquiatría, la formación en psicoterapia, y ni siquiera tener noticias de que se ha publicado, o sea, de que la Organización Mundial de la Salud publicó los resultados del informe de Bowlby sobre la importancia de la parentalidad. Tremendo. Y de hecho uno de sus primeros libros, que al final es una trilogía, es La pérdida afectiva, ¿no? Porque a él le impacta considerablemente el observar y el hacer un registro ya más exhaustivo de cuáles son las reacciones de esos cachorritos humanos que se han quedado sin padres, sin mamá, sin papá, y cómo son sus reacciones, ¿no? Y de hecho, bueno, pues observa cómo los niños aparentemente, ¿no? Según él va viendo, es que se dejan morir, ¿no? Pues de pronto es como, vamos a ver, estos niños están alimentados, están refugiados, están cuidados y ¿qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? Están al abrigo y protegidos en principio, y ¿qué pasa? Pero bueno, pues fue muy, muy evidente, ¿no? Pero bueno, como tantas otras cosas. ¿No? Se establece una relación, hay una relación clara, ¿no? Una relación entre un factor, como es esto, ¿no? La presencia de las figuras de apego y lo que es la importancia del apego, que hoy hay muchos años más tarde, claro, entonces Bowlby todo era algo simplemente intuitivo y de observación. Muchos años más tarde ahora ya sabemos cuál es la neurobiología del apego y ahora ya sabemos qué es lo que ocurre, o mejor, qué es lo que deja de ocurrir en los cerebros humanos cuando este vínculo no es adecuado, qué es lo que ocurre y cómo eso está en el origen y en el desarrollo de miles de billones de personas enfermas, de enfermedad mental y de enfermedad mal, esa división de que siempre nos quejamos, ¿no? De que se hable de enfermedades mentales y enfermedades corporales, físicas. ¿Cómo es posible que se siga haciendo esto, verdad? Pues que el trastorno en el apego está en el origen de la enfermedad con mayúsculas, ¿no? De hecho, por eso él decía que era el imperativo biológico a través del cual el ser humano se puede llegar a desarrollar tanto física como emocionalmente, ¿no? Y efectivamente, una vez más, como decimos tantas veces, a mí desde luego me sorprende siempre, yo lo comento a menudo, ¿no? Nuestra maquinaria está muy bien diseñada, ¿no? Se genera ese imperativo por el que además priorizamos por encima de todo lo demás nuestro vínculo de afecto con esa persona principal o con esas personas, esas figuras principales, ¿no? Es precioso como todas nuestras células saben que esto es necesario, desde luego y primariamente para sobrevivir, después para desarrollarnos y ya veremos hacia el final del psicocafé para qué más, ¿no? Para poder separarte, incluso, ¿no? Claro, que para poder separarte primero tienes que poder explorar. Claro, para poder separarte primero has tenido que poder apegarte. Así que efectivamente este es el tema, ¿cómo no va a ser el tema, ¿no? ¿Cómo no va a ser el tema? Y me acordaba que cuando comentabas lo de que primero fue, bueno, en cierto modo algo intuitivo por parte de Bowlby, también luego pues, algo que está viendo en el día a día cuando hace el estudio en relación con el encargo de la OMS, pero luego enseguida, pues Harlow, por ejemplo, basándose en los estudios y en este estudio en concreto que hace Bowlby, Harlow programa una forma de
experimentar con esto y de ver si realmente bueno, pues se puede observar el funcionamiento de esto que Bowlby llama el vínculo de apego, ¿no? Y lo hace con monitos. Afortunadamente esto se ha dejado de hacer y ya no se permite que esto se hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Pero bueno, esos estudios están, ¿no? Y nosotros os invitamos a que los busquéis en internet si no los conocéis y que veáis los vídeos en YouTube, porque la verdad es que es muy interesante ver cómo generaron esa monita de hierro con un biberón y una monita de felpa, ¿no? Y encierran en una jaula a un cachorrito de monito con estas monas, ¿no? Y como la teoría inicial era que si están en lo cierto hasta antes de Bowlby, pues entonces el monito preferirá la mona que tiene el alimento y la otra pues no debería de impactarle especialmente, ¿no? Y sin embargo lo sorprendente, o no tanto, es que el cachorrito se pasa el día abrazadito a la mona de felpa. Que está forrada de felpa y solo va a comer un ratito, cuando no tiene más remedio, va a comer a la otra madre de alambre, que le llamaban, ¿no? La madre de felpa y la madre de alambre. Pues esto de la madre de felpa y la madre de alambre ya lo comentaremos en el próximo Psicocafé, pero esto también está en la base de la psicopatología, ¿no? Determinados tipos de madres y de padres, ¿no? Padres y de alambre psicoterapeutas. Y de psicoterapeutas, qué bonito, psicoterapeutas de alambre o psicoterapeutas de felpa, ¿no? Padres y madres que pueden dar alimento, pero no dan cariño. Y esto lo vemos en la consulta todos los días. Lo vemos en la consulta todos los días cuando quieres mirar, cuando lo miras, si no, no lo ves. Esta es la cuestión, eso es lo que queríamos. Por eso tenemos que transformar la mirada y por esto este tema es tan importante. Además, lo más bonito de todo esto es cuando el monito, no solo el tiempo que pasa el monito ahí con la mona de felpa, sino lo que eso supone para él, lo que genera en él. Y es que cuando se mete en la jaula un estímulo, que es un estímulo que en principio le asusta y le da miedo, el monito maneja la situación conflictiva con muchísimos más recursos, el monito que ha crecido con mamá de felpa, que al que le han metido solo con la mamá de alambre. Con alimento, entonces, con alimento, pero sin felpa, ¿no? Sin esa sensación de protección y de cuidado que interioriza, ¿no? Porque el monito que tiene la mamá de felpa se abraza a esa mamá y le sirve de calma, de forma de autorregulación. Le calma y de alguna manera le empodera para enfrentar el miedo y el conflicto que genera un estímulo que le está perturbando emocionalmente, ¿no? Sin embargo, el otro monito tiene una respuesta totalmente confusional, desesperada, desquiciada, como ocurre también cuando vemos en el estudio equivalente que se hizo con cachorritos, cuando Mary Ainsworth, una discípula de Bowlby, desarrolló el experimento que luego se conoció como el de la situación de extraño. Y esa situación también lo más importante era como al dejar un momento solo, también os invito, no lo explicamos para no enrollarnos mucho, pero que los que no lo conozcáis os invito a que lo veáis en internet y busquéis así Mary Ainsworth, situación de extraño. Y lo más importante de cuando la mamá deja al cachorrito con un extraño en una sala de espera, unos muy poco tiempo, muy pocos minutitos, lo interesante de esa situación es cuando mamá vuelve a entrar y como si mamá supone para el niño una forma de regulación o no. Si el niño se va a desregular, un niño pequeñito al que le dejan solo con un extraño y de pronto mamá sale de la habitación, lo normal es que el niño se desregule. Eso nadie va a sorprenderse con que el niño llore, quiera recuperar a mamá y se asuste y piense qué está pasando aquí. Pero lo importante y lo significativo es qué pasa cuando mamá vuelve. Si mamá ha sido interiorizada como base segura, que es un concepto muy importante y que ahora comentaremos, el chiquitín al abrazarse a ella y recuperar el contacto con ella, se calmará y se autorregulará. Igual que le pasaba a ese monito de felpa, cualquier situación conflictiva va a ser más llevadera si uno sabe que tiene
a mamá y unas veces la tendrá presente y podrá abrazarse a ella, otras veces la tendrá interiorizada y será un abrazo más bien... Claro, o lo ha colocado en otra persona significativa también, y cuando no lo tiene, la solución se llama Valium. Claro, esta es la solución de la ansiedad. Ante un estímulo estresante, ¿no?, que no puedes manejar, la solución entre comillas, ¿no? Claro, sí, pero quiero decir que está bien lo del Valium, porque la cuestión es que eso ha venido siendo también la solución desde el punto de vista médico, y eso explicaría también por qué no se ha prestado tampoco más atención a todo esto, ¿no? Quería provocaros con eso, ¿no? Que efectivamente en lugar de hablar de todo esto, lo que a mí en la Facultad de Medicina me enseñaron es que pasaban unas cosas con los receptores y con los neurotransmisores, ¿sabéis? Y que entonces luego no hay ningún problema, esto se resuelve con esta medicación. Diazepam, con benzodiazepinas. Claro, bueno. Así es. Así que bueno, tenemos a unos cachorritos de humano que vienen muy bien preparados genéticamente ya, ¿no?, para decir, bueno, para sobrevivir yo tengo que vincularme afectivamente a estas personas especiales. Esa persona especial y más significativa hasta ahora ha sido normalmente mamá, mayoritariamente, y con mamá, lógicamente, seguramente porque nos formamos en el vientre de nuestra mamá, pues eso suele ser significativamente más importante para cualquier cachorro de humano, y bueno, pues es lo que permite inicialmente que sobrevivamos, eso para empezar. Después que nos desarrollemos. Que nos desarrollemos entendido también desde el punto de vista de la neurobiología cerebral. No solo que vayamos creciendo, porque podemos ir creciendo solo a base de biberones y de alimentos y eso. Uno puede ir creciendo, ¿no? Ya lo que ocurre es que ocurre el tamaño del hipocampo, las conexiones con el tálamo, el desarrollo cerebral, está claro, ¿no? Un niño en un ambiente de inseguridad vincular tiene un cerebro que pesa menos. Diferente. Es que eso ya no es solo como se pensaba en los años 60, 50, 60, cuando Bowlby estaba haciendo todo esto. Es que hoy sabemos además por qué ocurre, por qué luego aparecen trastornos mentales, por qué aparecen trastornos corporales, por qué aparecen enfermedades, por qué alteraciones cerebrales. Cuando tú hablas de desarrollo, no es solo lo que se llama desarrollo, no, es también desarrollo neurológico. Y a partir de ahí, pues claro, desarrollo, como es neurológico, es cerebral, pues también emocional, cognitivo, de habilidades, claro. Y por eso esos niños también van a presentar síntomas a nivel psicomotor, cognitivo, y bueno, pues algunos de los diagnósticos que se hacen también, ¿no?, en psicología infantil, pues están directamente relacionados con que ese vínculo de apego con las figuras principales no es el más adecuado, ¿no?, el que realmente necesita el niño. Eso es traumático, y por eso, a su vez, bueno, pues hablamos de trauma de apego en forma generalizada, y bueno, pues afortunadamente en el DSM-5 incluso pues se ha ya incluido una categoría que, aunque se queda corta para explicar muchas cosas, pero bueno, por lo menos supone un reconocimiento a esto también, ¿no? Aparece la palabra apego. Por lo menos. Y por primera vez, apego por primera vez en la historia del DSM aparece la palabra apego como en un epígrafe dentro de los trastornos mentales. Esto nos daría, que no pueda parecer ni de lejos que estoy hablando bien del DSM. No, pero bueno, como es el manual que... Pero bueno, que refleja aparece por y que es el que se ¿no? utiliza en muchos contextos, ¿no? Pues tiene sentido que sabemos que tiene su peso, y que pues es un paso que se consiga asociar, y que la palabra trauma esté asociada a apego y a patología, y a sufrimiento y a algún síntoma y demás, pues ya es un logro, ¿no? Neurobiológicamente y psicoafectivamente está más que demostrado, y no, bueno, pues a algunos no nos cabe la menor duda, ¿no?, de esa asociación.
Entonces, bueno, pues afecta directamente a nuestro desarrollo físico y emocional, y entonces no es solo algo que, insistimos, ¿no?, que tiene que ver con ayudarnos a sobrevivir, sin más, a sobrevivir, a desarrollarnos, a poder conseguir desarrollar también toda nuestra potencialidad, ¿no? Y como decíamos, también a aprender a vincularnos a otros, con otros, por supuesto, a generar relaciones y vínculos sanos con otras personas y con las cosas también, porque si no generamos también vínculos más emocionalmente dependientes, empleando la peor acepción de ese término, porque la dependencia está bien, el ser humano es un ser dependiente y eso es bueno, está bien. Otra cosa, buscar la independencia siendo seres sociales es un poco absurdo. Lo que hay que buscar es la autonomía. Entonces, efectivamente, desde ese vínculo de apego vamos a ser capaces de encontrar formas de relacionarnos con las cosas y con las personas sanas sin perder autonomía. Claro. La independencia es una ilusión, realmente, ¿no? No tiene ningún sentido. Lo que uno debería buscar es poder elegir de qué se depende. Y para poder elegir de qué dependemos, de quién dependemos, para eso, como siempre, ¿dónde se aprende? Es la pregunta que yo os hago siempre, ¿no? ¿Dónde se aprende a vincularse? ¿Dónde se aprende a relacionarse con los demás? Y a perder, y a desvincularse. Claro, ¿dónde se aprende a relacionarse con las cosas? Efectivamente, ¿dónde se aprende? ¿Dónde está el modelo de aprendizaje de esa manera de vinculación? Pues ahí, en los primeros vínculos de apego, desde los primeros momentos de nuestra vida. Ahí se aprende todo lo que después vamos a ir haciendo a lo largo de nuestra vida, y en una situación de apego seguro, pues podremos con suerte elegir de lo que dependemos, porque, insisto, la independencia, dicho como tal, la autonomía, como tú decías, sería el matiz, pero la independencia es una ilusión, no somos independientes ni falta que hace, además, ¿no? Y conseguiremos desarrollar una forma sana de desvincularnos también y de dar por perdido cosas, personas, relaciones con las que tenemos vínculos importantes, pero que todo el mundo tiene que pasar por pérdidas, ¿no? Entonces podremos también sostener el conflicto que nos genera el tener que perder cosas, perder ilusiones, perder determinados deseos, determinadas relaciones, vínculos, ¿no?, que tenemos con las cosas, porque es realmente lo que al final duele más como pérdida, ¿no? El vínculo, perder eso que hemos generado, esa relación especial que hemos generado con personas o con cosas o con ilusiones. Con expectativas también, ¿no? Sí, con ilusiones, con expectativas. Exacto. Claro, colocas la necesidad, la colocas mal. Y cuanto mejor haya sido, más nutricio psicoemocionalmente el vínculo que hemos generado con estas figuras primarias, pues más fácil va a ser que gestionemos el conflicto en relación con la pérdida. De hecho, Bowlby decía que la salud mental es la gestión satisfactoria de los conflictos, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene... La pérdida va a ser un conflicto siempre, va a ser algo frustrante. Que son inevitables, ¿no? Absolutamente. Pero son mamá y papá los que nos tienen que ayudar a gestionar adecuadamente esas pérdidas, ¿no? Desde el minuto 1 y en relación con tantas y tantas cosas, lo vamos a ver un poquito más despacio en el próximo Psicocafé, cuando veamos, bueno, pues eso, cómo todo esto lo volcamos al trabajo psicoterapéutico, ¿no? Y cómo al final podríamos resumirlo en una tarea de duelo tremendo, ¿no? Todo lo que generamos en la psicoterapia durante todo el proceso, ¿no? Porque al final es una dificultad enorme la que tenemos como pacientes y que está detrás de nuestro sufrimiento psicoemocional para desprendernos de esas ilusiones, de esas esperanzas, de esas expectativas con respecto a cómo tendrían que haber sido mi vida, mi infancia, mis padres, lo que yo habría querido, lo que merecía
que de hecho cualquiera, lógicamente por nacimiento, merece tenerlo todo. No hay nadie que nazca con más merecimiento que otros. Sin embargo, unos lo tienen y otros no. Claro, en algún nivel, eso que llamamos psicoterapia es una manera de reparar el apego. Y las personas, la inmensa mayoría de las personas que vienen a nuestra consulta son personas con una historia de apego dañada. La inmensa mayoría, ¿verdad? Con una historia de apego dañado, sí, un trastorno del apego de cualquier manera. Así que la psicoterapia consiste, claro, una vez más, por eso insistimos tanto, esto es algo que se sabe hace 60 años, ¿no? Bueno, 60 no, pero 50 años, y que sin embargo no se aplica. Es una cosa curiosa, ¿no? Que esto no se aplica con lo fácil, lo bonito, decías tú antes, lo atractivo que es verlo, ¿no? Verlo en la consulta, ver cómo todos tus pacientes te cuentan historias muy parecidas, ¿no? Y bueno, en este sentido, pues vamos a hablar de tipos de apego. A partir de este estudio que hizo Mary Ainsworth, cuyo propósito era fundamentalmente ella decía que quería demostrar empíricamente que eso que Bowlby llamaba imperativo biológico y todo lo que tenía que ver con la teoría del apego y su desarrollo inicial, ¿no? Por parte de este hombre, pues que ella quería demostrarlo empíricamente. Se le ocurrió este experimento del que hablábamos antes, el de la situación de extraño, y entonces pues de ahí sacó la conclusión de que hay dos grandes tipos de apego, el apego seguro y el apego inseguro. De hecho, el concepto de base segura es de ella. El concepto de base segura es de Mary Ainsworth. Habitualmente se atribuye a Bowlby, pero... No, es de Mary Ainsworth y lo recoge desde ahí, ¿no? Desde que se le hace muy evidente, además, en relación con el análisis de los resultados y de lo que iban viendo, ¿no? en este estudio, que en la gestión de la relación entre madre e hijo y en la base de lo que se está creando y lo que se está generando entre ellos, pues todo el mundo representacional y todo lo que hay mucho más que lo que es solo conducta o intercambio más físico, más material, ¿no? Que ahí hay algo que está produciéndose. De hecho, luego se ha venido a demostrar en relación con cómo actúan las neuronas espejo y demás, entre otras cosas, ¿no? Como hay una conexión especial, ¿no? Entre córtex prefrontales de mamá y de hijo, y cómo hay variables tan importantes como que mamá esté disfrutando, papá esté disfrutando, la persona que está con ese cachorrito esté disfrutando en el intercambio, en la interacción, para que realmente esa interacción genere en el cachorrito lo que hace falta para introyectar, incorporar, ¿no? Y desarrollar ciertas cosas que tienen que ver con esas necesidades de las que hablábamos, que van a garantizar el desarrollo entonces reactivamente de estructuras, de capacidades y demás. Y aprender a regular, decías tú antes, ¿no? Que a su vez lo que vemos en la consulta son finalmente también trastornos de la regulación. Eso se le llama depresión, se le llama insomnio, se le llama ansiedad, se le llama TDAH, claro, se le llama... Entonces es como si, aunque no habláramos porque el niño en ese momento no es a través plenamente del lenguaje, es un bebito del que se comunica, es como si el niño incorporase el mensaje de confía en mí, yo estoy aquí para cuidarte, para darte auxilio, abrigo, protección, para decirte que eres valioso, que te mereces todo lo bueno que puedas llegar a imaginar. Y entonces se transmite toda esa información y eso es lo que acaba generando y asociándose con base segura, ¿no? Siempre que me encuentre mal, que algo me altere tal, puedo confiar en que la mirada y la palabra, el intercambio, el tacto, lo que se genera, toda esa representación más allá de solo lo físico entre mi mamá y yo,
me va a calmar, como decíamos hoy, me va a regular, ¿no? Y entonces me va a hacer sentir efectivamente plenamente en contacto con todo eso bueno, con que soy valioso, puedo hacerme cargo, tengo a alguien que además me va a ayudar, que me protege, eso, y me siento segura o seguro. Claro, y me hace sentir seguro. Entonces, ese concepto de base segura es el que se maneja y el que desarrolla Mary Ainsworth a partir de esas observaciones, y es el que hace que luego entonces se hable de apego seguro o apego inseguro, porque realmente esa mamá es base segura o no, y ahí también es por lo que es tan importante el reencuentro, ¿no? Si mamá es base segura, efectivamente será alguien que calme, alguien que regule, y entonces cuando el niño está desregulado, mamá, y de hecho pues muchas veces incluso sin necesidad de abrazar, ¿no? o de tal, que en el caso de los bebitos es un añadido importantísimo, pero incluso solo con la presencia. De hecho, el cachorrito que se va desarrollando va aprendiendo, ¿no? a ir incorporando esa base segura en relación con mamá, y cada vez puede pasar más tiempo sin estar pegado a ella. Y por eso existen cachivaches para bebés, ¿no? Como el parquecito, la mecedorita donde colocamos tal, ¿no? Y al principio la alfombrita, y el parquecito, ese corralito que donde le ponemos, ¿no? Al principio necesita estar mucho tiempo pegado a mamá, luego el niño puede estar explorando, que es el otro gran concepto que está en el otro extremo, ¿no? del estar aquí pegadito con ese vínculo estrecho con mamá o con papá. Puedo salir a explorar el mundo y dar por perdidas algunas de las cosas buenas que tiene estar aquí pegadito, porque me marcho con la mochilita de la base segura. Y de la mirada. Yo estoy en el parquecito, no sé, pero me doy la vuelta de vez en cuando y veo que ya no necesito estar tan pegado, ahora puedo... La mirada. Bueno, pero por eso los ves a los niños y los observas jugando ya en el parque real, no en esos corralitos, sino en el parque, y es tan frecuente y tan bonito eso, ¿no? Y los centros comerciales, como corretean por aquí y de vez en cuando vienen, ¿no? Vienen, parece como que recargan, las mamás están en el banco, los papás están charlando, y los niños van, corretean y de vez en cuando cargan. O te gritan, mamá, mírame, necesitan que estés ahí, ¿no? Mírame, papá, mírame. Esa es la idea, ¿no? Que vamos pudiendo explorar y vamos introyectando o incorporando esa base de seguridad sin necesitar ya tanto contacto, ¿no? Porque llevas esa seguridad ahí dentro, ¿no? Por eso, bueno, pues desde ahí esa tranquilidad que te da el tener eso como para regular y gestionar el conflicto que vaya surgiendo de la exploración del mundo, la relación con otros, el encontrarte dificultades, obstáculos, retos más o menos difíciles, va a ser más fácil, esa gestión va a ser más fácil cuanto más chachi sea la mochila que llevas ahí de seguridad, de confianza y de energía incluso, porque un niño va a estar mucho más energizado si no tiene que estar todo el tiempo pendiente de autorregularse, porque no tiene esa base segura que es la figura, lo que le aportan sus figuras de apego. Y entonces emplea mucho malgasta, o no, pero en un sentido es malgastar, claro, mucha energía en estar ahí, ¿no? Con ese sostenerse, que es lo que se observa también en el apego inseguro en las reacciones de los niños, ¿no? Del apego inseguro se fueron observando diferentes variantes. Las dos iniciales que se desarrollaron, que se cualificaron, ¿no? En principio, y que Mary Ainsworth de las que habló, fue el apego inseguro ansioso ambivalente por la respuesta de ambivalencia y de ansiedad que mostraba el niño, y cómo la madre generaba esa respuesta ambivalente en el niño, ¿no? De aproximación y alejamiento, y de me calmo pero no, y casi incluso que tu presencia a veces en un momento dado me puede hasta provocar mucha más tensión, que tenía que ver con lo que ella llamó eso, ¿no? El apego ansioso ambivalente. Y luego, por otro lado, el apego evitativo, que es ese niño que
necesita autorregularse, consigue autorregularse incluso en presencia del extraño, y cuando entra mamá intenta incluso evitar el contacto con ella y recurrir a ella, ¿no? El evitativo, bueno, pues ese apego, ese tipo de vínculo que generamos con las personas que de alguna forma nos están obligando a dejar fuera de la ecuación en la relación todo el mundo emocional. Entonces los niños aprenden desde muy temprano con estos papás que no pueden incluir lo afectivo en la relación. Y entonces lo que mayoritariamente vemos cuando ese niño se va desarrollando es que lo que más importancia tiene que ver con, bueno, pues con lo cognitivo, con el desarrollo escolar, con que se hagan las cosas que se tienen que hacer. Pero, y claro, son luego pacientes que te cuentan que en mi casa no te preguntaban cómo te sentías, ni se prestaba atención realmente a lo emocional, se hablaba de logros académicos, del desarrollo profesional, pero no de nada relacionado con lo emocional. Mientras que en el caso del ansioso ambivalente hay un poco también podríamos colocarlos en ambos polos, en extremos de una misma polaridad. La invasión en relación con lo emocional es casi permanente, ¿no? Un estado de alerta constante para intentar la conexión. A mí me gusta decir, yo lo explico en clase así, que en el apego ansioso ambivalente el niño sabe que de cada 100 veces que interactúa con su figura principal de apego, ¿no? Mamá o papá, alguna de ellas, va a conseguir conexión y sintonía, que es una palabra muy muy importante porque es un concepto clave. Clave para entender esto, sí. La sintonía, sobre todo del cuidador. Claro. Y entonces... La gestión de las necesidades, ¿no? La diferencia entre las necesidades del niño, la niña, y las necesidades de los padres. Claro. Y eso es difícil que haya esa sintonía, pero es necesaria. Esa sintonía es un elemento nuclear en el apego seguro, ¿no? Exacto, que mamá y papá se den cuenta de cuáles son las necesidades del niño, sintonicen con sus necesidades. No con las mías, ¿no? Entonces, en ausencia de esa sintonía, pues el niño lo que aprende es que hay veces que sí que va a conseguir eso y va a conseguir tener a mamá o a papá, tener a esa figura conectada y sintonizando y dándole lo que necesita, y otras veces no. Entonces, ¿qué hace un niño que sabe que de cada 100, por ejemplo, 33 voy a estar conectada y voy a tener lo que necesito? Pues intentar estar las 100 ahí. Claro. Porque si yo estoy las 100 aquí, me llevaré las 33. Claro, entonces, ¿cuánto voy a poder explorar el mundo si yo sé que solo me voy a llevar 33 de 100? Pues poco, porque yo lo que voy a querer es estar aquí pegado, claro, para llevarme lo que sea. Claro, si solo estoy 50, corro el riesgo de perderme un montón. 16 y medio. Exacto. Claro. Entonces, ahí esa sensación por eso decimos que en el apego, se suele decir que en el apego ansioso ambivalente pues se pone muy en riesgo la posibilidad del desarrollo de la autonomía y la capacidad de exploración, ¿no? Porque es que me tengo que quedar aquí para llevármelo todo, entonces exploro mucho menos. Mientras que en el apego ansioso ambivalente lo que pierdo sobre todo es... ¿En el evitativo? En el evitativo lo que pierdo fundamentalmente es la capacidad de generar un vínculo más cargado de afectividad y por lo tanto la intimidad. Entonces lo que está en juego en el apego evitativo es la intimidad, ¿no? Porque ¿qué intimidad voy a llegar a generar en mis relaciones si descarto todo lo emocional? Esto que parece muy obvio, y es muy obvio, ¿no? Esto es el día a día de la consulta, de nuestros pacientes. Esto en terapia de pareja es
Esto es la terapia de pareja, ¿no? Pero en terapia individual, no es exactamente en terapia con niños, naturalmente. En terapia individual, exactamente esto es lo que nos cuentan los pacientes. Lo que ocurre es que nos han enseñado a hacer una traducción simultánea entre trastornos del apego y trastorno mental. Esto es en el DSM-5. El DSM-5 como una forma de traducir. Para no, el DSM-5 es muy evitativo. Es el ejemplo. La Asociación Americana de Psiquiatría... En general hemos sido, los seres humanos somos tan evitativos. Evitativos y, claro, hay cosas que no nos gustan y en psiquiatría especialmente. Pero los psiquiatras más que nadie. Y la Asociación Americana de Psiquiatría, a la que yo he pertenecido durante muchísimos años, es un ejemplo de grupo evitativo, ¿no? Entonces no quiero hablar de nada de esto, de nada. Entonces, ¿cómo hago? Pues me voy a buscar rápidamente las historias de los neurotransmisores, que además la industria farmacéutica me lo financia, me lo patrocina. Entonces, de esto no hablamos. Entonces le ponemos nombres de ansiedad. Tenemos el ejemplo que tú pones, ¿no? El apego ansioso ambivalente. Esos son los trastornos de ansiedad que vemos en la consulta, ¿no? Y todo lo que vemos en la consulta tiene que ver con esto. Lo que se hace con la alimentación es exactamente lo mismo, ¿no? Son síntomas de ese malestar previo, claro, y ese sufrimiento previo que genera, claro, la tensión y la falta de capacidad de gestión de ese conflicto original en la relación. Claro, la búsqueda de estas personas que están en la consulta están inseguras. ¿Cuántas veces nos dicen eso, no? El motivo de consulta es que me siento muy inseguro, ¿no? Claro. Ya está, toda la cuestión, la culpa de esto la tiene la serotonina, qué barbaridad. Y te pongo un antidepresivo, que en el momento en el que hago además un diagnóstico de depresión, te pongo un antidepresivo, he reforzado tu inseguridad y tu discapacidad y tu falta de valía, ¿no? Ya está el resto de tu vida. Ya me he ¿no? hecho cómplice de todo esto. Claro. Entonces, bueno, en teoría el apego seguro es el mayoritario y en el apego seguro, pues como uno se supone entonces que crece con lo necesario, los padres perfectos no existen, pero como decía Winnicott, como que haya suficientemente seguros, haya padres y madres suficientemente buenos que te dan eso, la suficiente seguridad, pues si son suficientemente buenas y seguras, pues entonces vas a crecer y desarrollarte con esa capacidad para gestionar conflictos y entonces con salud mental. El apego seguro no suele ir a la consulta. Entonces en la consulta vamos a ver gente con apego inseguro, ansioso ambivalente o evitativo. Estos los definió Mary Ainsworth, como decíamos. Una discípula de Mary Ainsworth, Mary Main, desarrolló la idea de que observando todo esto podíamos hablar de un tercer tipo de apego inseguro. Para mí, yo siempre digo en clase que para mí este es el no apego. No sé cómo se habla de apego inseguro, sino que es que realmente este tercer tipo debería calificarse del no apego, que es lo que se llama el apego desorganizado, desorientado. Apego inseguro, desorganizado, desorientado, porque el apego inseguro, ansioso ambivalente o el evitativo tienen claves. Un niño sabe qué es lo que tiene que hacer para conseguir conectar con papá y mamá, cuando es ansioso ambivalente o evitativo. ¿Qué es lo que tengo que hacer para conectar aquí con mi mamá? Que está transmitiendo este tipo de manejo conmigo. Estar aquí pegada. Lo que decíamos antes, ¿no? Las 100 de 100. Y a su vez el apego evitativo tiene también claro las claves. ¿Qué tengo que hacer? Descartar este tema, todo lo emocional. Entonces me voy a relacionar. Pero el apego inseguro, desorientado, no sabe, esa desorientación, esa confusión, ese no saber muy bien, esa desorganización, por eso se llama así, desorganizado, desorientado. ¿Qué hago? O sea, no sé, unas veces parece que engancho contigo, pero no encuentro claves, y otras veces no, y con las mismas, a igualdad, aparentemente igualdad de situación, de contexto y tal. Unas veces he tenido conexión contigo y otras veces no, con lo cual es absolutamente imposible tratar de predecir nada, y el ser humano se desarrolla a partir de poder predecir y generar esquemas de funcionamiento. Por eso Bowlby habló además de que enseguida lo que nos aporta esto son modelos de funcionamiento interno que nos dan estructura, mejores o peores. Luego esos modelos se quedan obsoletos a lo mejor enseguida, no sé bien, pero de momento nos dan unos esquemas de funcionamiento que te hacen
eso, sentir cierta seguridad, pero el pobre desorganizado, desorientado, no sale de la desorientación, no tiene ningún esquema. Esos son los que menos estructura tienen y los que mayor patología, mayor sintomatología, mayores dificultades y mayor sufrimiento suelen presentar, ¿no? Entonces, bueno, pues serían los grandes tipos de apego y, como decíamos, los apegos inseguros son los que vemos en la consulta. Por eso es tan importante, eso lo dejamos para el próximo psicocafé, por eso es tan importante que el terapeuta conozca esto. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hacen nuestros pacientes? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que hacen todos los seres humanos? Vincularse con el terapeuta, ¿no? Vincularse con los demás. Ya en la consulta en concreto, vincularse con el terapeuta como sabe vincularse con todos los demás. No hay nada personal en el terapeuta. Freud le llamó a eso transferencia. Claro, me vinculo con el terapeuta como lo hago con todo el mundo. Desde esos modelos de funcionamiento interno. Pues el terapeuta es muy importante que el terapeuta se dé cuenta, los reconozca y se entienda cuál es el estilo de apego de cada uno de sus pacientes. Porque si no se entera... ¿Cuáles son esos modelos de funcionamiento? Y cuáles son los modelos. Por eso la evaluación es importante. Claro, porque eso va a ser una parte, el modificar esos modelos va a ser una parte muy importante de la terapia. Y si no, el terapeuta si no lo entiende, se acaba confundiendo también él y pensando que es una cosa personal y que el paciente no sabe, que el paciente se vincula contigo, el paciente se vincula con nosotros como lo hace con todo el mundo, absolutamente con todo el mundo. Y el terapeuta, como base segura, es el que tiene que enseñarle a poder vincularse, aprender a vincularse de otra manera, ¿no? Hay que poner en cuestionamiento, primero conocerlos e identificarlos bien, ¿no? Y poner luego en cuestionamiento esos modelos de funcionamiento y a través del vínculo, de la sintonía y nuevamente de esa conexión emocional que se hace con el terapeuta y a través de esa mirada incondicional de la que tantas veces hemos hablado, uno puede cuestionarse esos modelos de funcionamiento y generar otros, ¿no? Poco a poco. Me gustaría que para terminar, que no nos queda más remedio que ir terminando aquí, explicar que todo esto explica muy bien, perdonad la redundancia, ¿no? Porque Bowlby decía que todo lo que genera el apego se puede resumir como en un par de frases, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿No? Pues para que, y él decía, explicado así a grandes rasgos, para que obtengamos de cada uno de nosotros, cada uno obtenga de sí mismo una idea de alguien merecedor, ¿no? Merecedor de cosas buenas, ¿no? Y alguien valioso y merecedor de cosas buenas, y para poder ver al otro, porque finalmente lo que nos permite esa relación, ese vínculo especial con el otro, como decíamos, es obtener una idea de uno mismo y del mundo que le rodea. Entonces, obtener la idea de uno mismo, de alguien valioso, alguien merecedor, y ver al otro y al mundo no como algo hostil y algo en lo que no puedo confiar, sino en alguien a quien puedo confiar, que me va a servir para autorregularme y a quien puedo pedir ayuda. Ese es el apego seguro. Y esa sería también una definición de apego y de para lo que sirve el apego y lo que me aporta. Fijaos, ¿no? Es perfecto porque efectivamente, como decíamos, eso me va a permitir la gestión satisfactoria de los conflictos, que es a su vez salud mental. Si yo sé quién soy, sé que me merezco poder tener poder gestionar satisfactoriamente esto, salir airoso de este reto, y además sé que puedo confiar en quién y elegir en quién confiar para poder pedir ayuda en caso de que ese conflicto me supere a mí solo, es clave, ¿no? Es clave para efectivamente salir airoso. Por eso cuando los cachorritos vienen a consulta, siempre les conflictuamos y a mí me gusta conflictuarles en la caja de arena, ¿no? Poniéndoles algún tipo de reto para ver la idea, que si consigo hacerme una idea de ese modelo, ¿no? De qué están pensando de sí mismos, de qué idea tienen de sí mismos para enfrentar esa situación a la que les pones, ¿no? Un poquito más, un reto. Y cómo, si son capaces de gestionar la petición de ayuda y demás. Y también por eso conflictuamos al paciente adulto con toda una evaluación. Eso es una forma de evaluar también con niños,
diferentes en unos casos y en otros, ¿no? Pero la evaluación, el psicodiagnóstico, todas esas primeras sesiones son formas de valorar cómo responde esa persona ante el conflicto, porque todo lo que estamos haciendo en la evaluación es conflictual el paciente. Claro, porque todo lo que hacemos cada mañana cuando nos levantamos es intentar resolver conflictos. Todo, uno detrás de otro. El de levantarse. Que suena el despertador y tienes que decidir si el conflicto entre jóvenes. Desde que te levantas hasta que te acuestas estás resolviendo conflictos, te guste o no, la vida es esto, ¿no? Así que mejor es que tengas recursos para eso, y eso se llama salud mental, y eso tiene muchísimo que ver, definitivamente otra vez, con lo que llamamos el apego y la organización de los vínculos de apego. Exacto. Entonces, bueno, iremos viendo en el próximo psicocafé cómo hay una cosa más que llamamos mentalización, que los que han ido desarrollando posteriormente a estos personajes, ¿no?, de los que hemos hablado, Bowlby, Mary Ainsworth, Mary Main, que han ido desarrollando la teoría del apego y evolucionándola, entre otros Fonagy, Target, otros autores, ¿no?, destacan el concepto de mentalización y dicen que también el vínculo de apego no está solo para proporcionarnos supervivencia, desarrollo físico y emocional, estos modelos de funcionamiento interno, sino para proporcionarnos algo que se llama mentalización o función reflexiva, y que es una ventaja adaptativa clara. Vamos a hablar de todo ello el próximo día, vamos a ver qué significa todo esto y qué sentido tiene entonces ya todo esto que ya hemos visto en la aplicación en psicoterapia. Hay, para terminar, muchísima documentación, muchísima bibliografía sobre el tema, muchísimos, son unos temas además que ahora está de moda, por fin, ¿no? Y hay muchísima documentación y... Bueno, la verdad es una recomendación. Sí, durante todo este mes voy a hacer también un monográfico con las recomendaciones bibliográficas de libros sobre la teoría del apego y la aplicación de la teoría del apego. Hay muchísimas cosas escritas, algunas de ellas muy bonitas y muy interesantes. Y empezando por el propio Bowlby, desde luego, porque afortunadamente se siguen haciendo reediciones de sus libros y está bien. Es muy interesante, yo creo que es un tema apasionante, nos encantaría, ¿verdad?, que transmitir este entusiasmo y que convenceros de... Yo creo que se nos nota. Bueno, muchísimas gracias. Te he dicho, un placer. Como siempre, un placer. Muchas gracias por vuestra atención y un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo psicocafé.